34, volvemos con el tema del paro y la situación y los bloqueos. Está a esta hora el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, don Alfonso Medrano. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y su mesa de trabajo, los periodistas Darcy y William. Don Alfonso, esta mañana bloqueos a nivel nacional. Se había dicho que no se iban a hacer bloqueos, don Alfonso. ¿Qué pasó? Bueno, mire, Luis Carlos, es que esto tiene diferentes connotaciones que pues hay que aclararle a la opinión pública. Se había propuesto pues que realmente no se iban a hacer bloqueos, pero la intransigencia, este señor ministro Bonilla, que duramos 7, 8 meses exponiéndole la fórmula para sacar el precio Colombia, con todo el respeto, la seriedad, la técnica, porque contratamos técnicos, eso no fue ahí al garete, que lo que yo pensara, lo que yo supiera, y los demás compañeros de la Cámara Intergremial del Transporte, se contrataron técnicos, hicimos todo lo que es el rigor del crudo, de la refinación, de todo, y el señor no le valió absolutamente nada. Y mientras no se cambie la fórmula de los precios, la fórmula para establecer el precio del diésel, Colombia va a ir a el sector transporte va a ir a una quiebra total. Si con 2.000 ya lo estamos sintiendo para mandar un carro a llevar una mercancía de un punto A a un punto B, ¿cómo será cuando vengan los 4.000? ¿Cómo será cuando lleguemos a los 6.000 que quiere el señor? Entonces, pues lógico, sí, pero señor Medrano, yo me siento muy... lo entrevistamos la semana pasada, ¿se acuerda? Y usted prometió que no habría bloqueos. Aquí, yo se lo pregunté y me dijo, pero me dijo que no habría bloqueos, que no iban a hacer eso. No, Darcy, aclaremos las cosas y muy bien su pregunta. Aclaremos las cosas. Yo dije que no había bloqueos para las caravanas que sacamos el día viernes. Para las caravanas, para esa manifestación prometí que no habían bloqueos y no hubo bloqueos. Pero para las caravanas de ese día, del día viernes, que era como 30 de agosto, para eso fue Darcy. El resto, ahí donde se están protestando, está protestando es el que ya lo está sintiendo, que es el pequeño camionero. Y eso fue lo que yo les insistí durante 10 meses al gobierno. Hombre, reactivemos la economía, denos seguridad, y verá que reactivando la economía, dándonos seguridad, se despega la economía y podemos plantear unas alzas. Empezando, si quiere, empecemos con la del precio Colombia, que en ese momento era como 1.100, 1.200 pesos. Y el señor no, que son 2.000 y 2.000, entonces Darcy. Las cosas son claras. Yo soy serio y responsable porque esto no es juego. Señor Medrano, buen día. La situación hoy, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes mantienen la orden de protestas y de bloqueos de manera indefinida? ¿Eso es lo que va a vivir el país en esta segunda jornada? A ver, William, yo también le quiero hacer claridad. No había querido hablar en ningún medio. Pero lo hago con ustedes porque he visto que me dejan hablar y que son respetuosos. A ver, voy a ser claro. Desde la Asociación Colombiana de Camioneros, nosotros decidimos mantenernos al margen de esta protesta siendo tan importante. ¿Por qué? Porque el señor presidente sacó unos trinos que nosotros vamos a ser golpistas, que estamos detrás de un golpe. Y entonces, cuando a uno lo señalan de golpista, yo tengo que proteger mi libertad. Yo no la puedo jugar. Puedo querer mucho al camionerismo, puedo tener un camioncito, pero entonces yo mi libertad y mi vida tengo que cuidarla. Y por eso nosotros sacamos ayer un comunicado a la opinión pública, a los medios de comunicación, donde les decíamos por qué la ACC no participa.
porque cuando a uno le dicen golpista, es que quiere sacar a la gente a la calle para tumbar un gobierno, y ¿quién lleva de primero? El líder. Entonces yo, por eso me abstuve como presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, no salir a esto. Lo que están haciendo, lo está haciendo el nato camionero, al que le duele, al que ve que va a perder su patrimonio después de haber trabajado años por este país, trasnochando, varándose, reparando carros, dejando solo su familia. Eso es. Entonces esto no es así nomás que esto que nos van a someter aquí. Esto es lo que realmente, lamentablemente, el país lo está viviendo, porque el señor ministro de Hacienda no quiere sino plata, pero soluciones no. ¿Cómo es posible que citan a una reunión hoy a las 9 de la mañana, a la cual no voy a asistir, porque yo estoy al margen de esto? Hablo para defenderme, pero cita a la ministra a una reunión donde va a estar ella sola, y el primer punto que dice: vamos a hablar de todo, pero menos del precio del diésel, y la protesta es del diésel. Entonces, ¿a qué van a reunión? ¿A qué van a reunión, por Dios? ¿Cómo van a dejar a la ministra sola? Si el que tiene que estar ahí es el señor ministro de Hacienda, para que vea que lo que yo le dije en todas las reuniones, con el corazón en el alma, me faltó arrodillármele y pedirle con las manos cruzadas, así como cuando se va uno donde mi Dios, donde la Santísima Virgen, a rezarle. Me faltó, eso fue lo que me faltó. Y yo le dije: mire, eso es acabar con nosotros los pequeños camioneros. Los pequeños camioneros son los dueños del 82% del parque automotor en Colombia. No nos haga eso. De por Dios santísimo, está de testigo la ministra y todos los asesores que nos mantenían ahí. Que me faltó llorarle y no se condolió. Entonces, esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias, sí. Carlos, Darcy, William. Señor Medrano, usted sabe que hay sentencias muy claras de la Corte Constitucional que han concluido que en Colombia el derecho a la protesta y el derecho a las manifestaciones no son absolutos, y que los bloqueos totales de vías pues tienen repercusiones graves en los derechos de otros ciudadanos, por ejemplo en el derecho a la vida, para el caso de el paso de ambulancias, situaciones que vimos durante la pandemia, el derecho a la alimentación, a la buena nutrición, en fin. Lo único que hace que ustedes no bloqueen las vías de esa forma total, como sucedió ayer en varias entradas y salidas de Bogotá, es que el gobierno se comprometa a que no sube el precio del diésel, de la CPM. ¿No hay otra forma? Pues teníamos, primero que todo, sí es cierto lo que usted dice. Jurídicamente hay dos delitos ahí por eso. Hay dos delitos, que es obstrucción a vía pública y obstrucción a los sistemas de transporte. Tiene usted toda la razón. Ahí sí, pero yo no ordené eso. Yo no lo ordené. Por eso vuelvo y digo, yo estoy al margen de esa protesta, precisamente por todas esas cosas, porque esto yo sabía que se iba a desbordar. Por eso vuelvo y les digo, le rogué, casi me faltó llorarle a ese señor ministro de que no hiciera, porque es el desespero. Ustedes tienen que entender que es el desespero de que si yo tengo una sola mula, o un solo camión, o un solo doble troque, y con eso mantengo mi familia, mantengo el carro, va mi hijo a la universidad, va mi hijo al colegio, compro los repuestos, le doy trabajo a los demás, y lo voy a perder. Es que si tuviéramos tiempo les hago cuentas cómo es un costo operativo para ir yo vivo en Duitama, para ir de Duitama a Buenaventura, y verá que con esos 2.000 se pierden de ida, o sea, hay que echarle más al tanque, cargar más al tanque con 400.000 pesos más de diésel. 400 para llegar a Buenaventura y 450 para devolverse uno. Entonces ahí ya estoy dejando yo de recibir 850.000 pesos. Multiplique lo que no hay carga, pero que logre yo me conseguí mi carga, que haga 2 viajes. Estoy perdiendo ahí 1.700.000. Multiplíquelo por 12. Eso con 2.000, cuando vengan los 4.000 y cuando vengan los 6.000.
Aquí, si no se cambia la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel, no sé qué irá a pasar en Colombia. Señor Medrano, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Aquí entendemos la complejidad a la que los han sometido y hemos recordado además que en la campaña el equipo del presidente Petro había prometido otra cosa. Pero en aras de mirar hacia adelante, le quiero preguntar por algunas soluciones rápidamente, unas preguntas muy rápidas sobre esas soluciones para ver si eso funciona. En un momento les ofrecieron tarifas diferenciales. ¿Eso funcionaría? No. No. Ah, bueno, okay. Pregúnteme y entonces le digo cuáles son. Tarifas diferenciales. Otros subsidios para otros elementos de la canasta del transporte. Congelamiento escalonado, incrementos a otro paso y a otro ritmo, y apoyos adicionales en temas como seguridad o reconocimiento de costos cuando se ven afectados por bloqueos o incidentes de orden público. Mire, Juan, primero que todo, buenos días. Usted me conoce a mí. Mire, lo de que trataron de hacer lo mismo con los taxistas, de darles que un incentivo, eso es totalmente inoperante, porque si van a dar un incentivo, pues sigamos mirando a ver cómo acomodamos el precio del diésel. Y de resto, todo lo que usted pensó que es bien pensado, Juan, es totalmente, sí sirve. Yo no puedo desechar nada, porque todo que se trate de soliviar un problema es bienvenido, pero es que lo fundamental es que el diésel es el costo operativo más grande que se tiene en el transporte. Entonces, si el costo del diésel me va a abarcar absolutamente todo lo que y de ahí depende mi utilidad, porque mi mula, mi camión, mi doble troque, mi bus, mi volqueta tiene que ser productiva, prestar el servicio, pero también que yo obtenga una rentabilidad. Y si nomás de entrada tengo que cargar más el tanque con más diésel, entonces ¿qué me queda a mí, Juan? Ese es el problema. Es que ahí es donde está el problema, ahí nomás. Me pueden dar incentivos, pues son paliativos que no me van a solucionar el problema, porque toda mi economía se fue en el tanque. ¿Quién cogió la plata? Pues el Estado. Don Alfonso, pero hay un factor que es bien importante, y es que durante una década el precio del combustible estuvo muy bajo. Mire, yo le recuerdo a usted pues que es camionero de vieja data. En el 2014 el galón de gasolina valía 8.257. Hoy solamente ha subido de 8.000 a 11.000. Durante 56 meses el ACPM estuvo congelado, y en esas épocas de vacas gordas de ustedes realmente no planearon este tema. ¿Por qué el resto de los colombianos, que son todos ustedes y nosotros somos los dueños de Ecopetrol, tiene que destinarle las utilidades de la empresa más importante de los colombianos a subsidiarles el diésel? Ese cuento de que no se subsidia es falso. Anote, en el 2014 el galón de diésel valía 8.200, hoy vale solo 11.000. Es el tercer precio del combustible más barato de América Latina. Primero está Venezuela, luego Bolivia, creo que luego es Ecuador y luego Colombia. ¿Y por qué tenemos que seguir, digamos, soportando este tema de que no, es que tienen que competir? Claro, sí, señor. Usted tiene toda la razón, pero vamos a mirar qué pasó en esos 4 años. Eso no fue que pasó todo ahí de que únicamente manteníamos el precio y entonces nos la estábamos ganando todas los camioneros. No, señor. Recuérdese que hubo una pandemia donde nosotros fuimos los únicos que salimos al pecho a defender a Colombia y a llevarle el alimento a su casa, a llevarle su droga, a llevarle su cosa mientras usted se protegía. Nosotros sí salimos a la calle, a la carretera, a aguantar de todo, y cuántos conductores se nos murieron. Entonces, ¿qué? Ahí va a venir la primera. La segunda, después vino la protesta social. Casi 2 meses sin poder hacer nada, quisimos perder. Porque no fuimos nosotros, nos echaron la culpa, pero les demostramos después que fue el señor quien nos está gobernando en este momento. Y no fue que no planeamos. Porque después, ¿qué fue lo que vino? Son 3 cositas. ¿Qué viene? Que en que Duque dejó más o menos, no por defender, porque aquí
hay que dar yo tengo que hacer una claridad. La claridad es que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, como les dije el otro día, Luis Carlos. La cosa es que Duque, entiendo que más o menos dejó organizado esto. Entonces, ya se veía venir el problema. Entonces nosotros, por eso, como ya veíamos el problema, que sí realmente había un desfase en el precio del diésel. Entonces, hombre, para proteger la economía, no solamente de los transportadores, no solamente de Alfonso Medrano como camionero, venga, hay que tener también en cuenta que vivimos 50 millones de colombianos. Entonces, para eso nosotros presentamos la fórmula del precio Colombia, donde, me disculpa, no es que nos vamos a comer todas las utilidades de Ecopetrol, no señor, al señor ministro se le demostró que sí bajan es que no tengo en este momento el porcentaje de lo que bajan las utilidades de Ecopetrol. Sí bajan, pero no cosa que lo deje uno arrasado, que digan, no, pero es que todas se la van a llevar los camioneros. No, señor, todo eso fue con técnica, porque contratamos técnicos que nos valió una millonada, y todo eso se perdió, porque el gobierno no escuchó, y él tenía la obligación de reformular, de decir, bueno, esta es la fórmula de ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Nos hicieron observaciones, se las contestamos técnicas, respetuosa, seria y técnicamente. Llevaron a los señores de Ecopetrol, no me acuerdo el nombre del ingeniero, que delante del ministro de Minas, delante del ministro de Hacienda, del de Transporte, fue claro el señor, honorable. Lástima que no me acuerdo el apellido para darle el nombre, para darle el crédito. Fue claro y dijo, sí señor, nosotros producimos crudo, nosotros tenemos 2 refinerías, lo que nosotros producimos lo consume Colombia, y a veces nos quedan unos excedentes que los exportamos delante del señor ministro de Hacienda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros los camioneros no la queremos ganar toda y no darle sino problemas al país cuando le hemos dado soluciones. Aquí, mientras, vuelvo y insisto, mientras no se reformule el precio, no hay nada. Pues es don Alfonso Medrano. Mientras no se solucione y se renegocie el precio, no hay nada. Está clarito, clarito, clarito. Don Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, gracias por darnos unos minutos esta mañana, como siempre. No, gracias a Pedro Luis Carlos, a Juan, a Darcy, con mucho gusto. Las cosas son equitativas, la verdad. A mí no me gusta hacer las cosas como son. Como son, sí señor, esa es la palabra, Carlos, y por eso es que me gusta hablar con usted. Porque muchísimas gracias. Deja hablar y las cosas son equitativas. Y estamos para lo que sea, Carlos. Con mucho gusto, cuente conmigo. Gracias, don Alfonso, y vamos a estar en comunicación, por supuesto. Esto se va a demorar un tiempo. Don Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Lo hemos escuchado. Él tiene sus puntos. Y tiendo a coincidir en el sentido de que, profe, lo de los camioneros es esencial en Colombia. Este es un país que se comunica por tierra, un país que no tiene tren, un país que no tiene aeropuertos, un país cuyas vértebras económicas están en las carreteras. Si hubiera algo donde el Estado debería meterse profundamente y que beneficia a todos, es las carreteras y los camioneros. ¿Sabe que Pero este es un gobierno, profe, que es ineficiente en todo. Entonces, como no ha logrado cuadrar su caja, como quebró económicamente la nación y la generación de impuestos, como destruyó las industrias nacionales que generaban impuestos, y como mató a la industria petrolera, pues ahí están los números de cuánto vale la acción de Ecopetrol, se quedó sin plata. Y en lugar de proteger una industria que es esencial como esta, se ha dedicado a, pues, quién sabe, de pronto a utilizar la plata en la UNGRD y comprar las conciencias de los congresistas. Quién sabe, tal vez se utilizó la plata para violar las campañas, los topes de campaña. Quién sabe, utilizó la plata para guardarla y de pronto utilizarla en una elección futura. Quién sabe.
o es tan malo que ni siquiera ha podido ejecutar a los niveles que debería estar ejecutando. Pero la culpa, el principio, el origen de esto, la tiene un gobierno ineficiente que no tiene ni prioridades, ni capacidad de ejecución y que además quebró el país. Para mí, ese es el verdadero problema. Sí, tiene razón Luis Carlos, y es que uno entiende a los camioneros, además que usted tiene razón, le hacen un inmenso hacen una inmensa labor por la economía colombiana, eso nadie lo discute, en un país que no tiene transporte fluvial, en un país donde no funcionan los trenes, los camiones, pues no tenemos más y tenemos que transportarnos por camiones. Pero yo le recuerdo, traer un container desde Buenaventura hasta Bogotá es más costoso que traerlo desde Shanghái hasta Buenaventura. Eso es un hecho. Los empresarios pagan un costo de transporte altísimo. Pero no hay derecho que durante una década, Luis Carlos, en el 2014, el galón de diésel valía 8.200 pesos. Hoy solo vale 11.000 y están protestando. Es decir, hay que ser coherentes. Este es un país en desarrollo. Ellos tienen, digamos, el monopolio. Los camioneros tienen el monopolio porque no hay alternativa fluvial y no hay alternativa ferroviaria. Entonces yo sí creo que salir. Ayer murió una señora porque no la dejaron pasar en una ambulancia. Torpedear los colegios, estresar las ciudades, está bien, algún día se les va a devolver este tema, pero sean conscientes, las utilidades de Ecopetrol no se les tienen que entregar a ellos para subsidiarle a unas personas que el combustible sea de los más baratos. Mire, es que yo le recuerdo, en Venezuela el combustible vale $0.1. En Ecuador, 1,77. En Bolivia, 2,3. Y en Colombia, $2.34. Tenemos el diésel más barato de los países de la región. Entonces, ¿por qué tenemos que entregarle las utilidades de Ecopetrol a estos señores? Es válido. Todo lo que dicen es válido. Y coincido que sí tendrían que manejar un tema de la inseguridad, de mejores vías y todo esto. Pero el combustible, ¿por qué los colombianos tenemos que seguirle subsidiando? ¿Usted cree que los camioneros hoy se estarían quejando de los 2.000 pesos si cuando llegan a Villavicencio o llegan a Boyacá, a Duitama, todo esto estuviera lleno y que tuvieran que hacer 5, 4, 3 viajes y que les pagaran bien por sus fletes y que la economía estuviera jalando? Pues se comen los 2.000 pesos. Los fletes el negocio están es carísimos. Bueno. Vamos para adelante. Pero no se puede. Mandar una carga de Bogotá a Buenaventura, de Buenaventura acá, es carísimo. Los fletes son carísimos, Luis Carlos. Ellos no pierden, ellos cuadran con los fletes. Transportarse en Colombia es carísimo para los empresarios. Ellos son los transportadores y el transporte en Colombia es carísimo. Luis Carlos, pero es que en este gobierno son tan descuidados para el manejo de los asuntos, tan indisciplinados, haciéndole el rastreo a todo esto. Una de las filiales de don Alfonso Medrano, que es la del Meta, les preguntan qué es lo que ha pasado y ellos hacen el relato, Luis Carlos, pormenorizado, y empiezan que en el agosto del 2022 se estableció una mesa para poder llegar a un consenso sobre la fórmula para calcular este precio. Hace 2 años, Luis Carlos. ¿Y sabe qué le pasó al gobierno con esa mesa? Que no la convocó, que no la citó, que no presentó la fórmula alternativa. Entonces, 2 años después lo que dicen es, ¡juas!, se fue el aumento. ¿Por qué no hablan con ellos? Es que todo en este gobierno es a los trancazos. Improvisación, improvisación, improvisación. Y luego le mandan el guarapazo. ¿A quién? Al pueblo colombiano. Porque ¿quiénes son los que se están afectando hoy? ¿Quiénes se van a afectar mañana? Los que tienen que consumir esos productos, los que tienen que pagar por lo que se está encareciendo por el paro, los niños que ayer se quedaron bloqueados 5 horas, las personas que hoy no pudieron venir a trabajar y por supuesto la señora que murió, claro. Pero es que no es solo que dijeron cosas en campaña y después no hicieron. Es la falta de dedicación para gobernar. Gobernar no es solo echar discursos. Le aseguro que tarde o temprano va a venir un discurso diciendo que esto es producto del capitalismo salvaje que convirtió las vías en instrumentos para los ricos. Ellos echan discurso, le echan la culpa a todo el mundo. Y lo que tienen que hacer, que es gobernar, no lo hacen y miren la que nos tiene. Luis Carlos, yo solo haría una pregunta y es, ¿qué estaría haciendo hoy
el presidente Petro si estuviera en campaña y quien gobernara fuera un presidente de derecha? ¿Qué estaría diciendo y de qué manera estaría crucificando a ese gobierno? Además de la mala administración de este gobierno, es característico su indiferencia frente a fenómenos como este. Todavía resuena el bailecito del hoy embajador Alfonso Prada, haciéndole promesas incumplibles a los transportadores para llegar al poder. De pronto estamos ante lo que sería el estallido social contra el presidente Petro. Es que es impresionante lo que ha dicho el señor Medrano. Aquí, independientemente de que tuvieron una época de vacas gordas, como dice el doctor Quijano, los transportadores de carga, hoy la realidad es completamente distinta. Y es que el problema se centra únicamente en quién va a cargar con ese incremento, a quién se le va a trasladar esa carga del incremento del diésel, a los transportadores o al consumidor final. ¿Pero sabe cuánto vale un mes de mantenerles congelado el precio del diésel? $1 billón. ¿Sabe dónde sale ese $1 billón? Del resto de los colombianos. Claro. ¿Por qué? Y lo van a tener que asumir entonces los pequeños transportadores. Pues digamos, tienen que ser competitivos de otra. Eso es como los comerciantes cuando suben el IVA. Ellos les trasladan el costo al empresario. El empresario es el que sufre aquí, el empresario es el que a puertas de fin de año va a terminar perjudicado, es el empresario. Finalmente, ¿quién va a tener que pagar el almuerzo? Pues el empresario. Usted puede decir, el drama, tal cosa. Indolencia del eso no es un gobierno tema en este solo de los sentido. empresarios, perdón. Y al consumidor. Es un tema de todos los colombianos. Todos los colombianos vamos a pagar la inflación de los costos de los fletes, porque eso todos los vamos a pagar en la papa. No. Claro que sí. Cuando usted cree que los señores que traen la papa, el aguacate y el plátano no le van a subir, eso no es un mito urbano. No, yo si quiere le muestro el DANE. Pero usted no va entonces al mercado. Que la inflación, sí, totalmente. Usted no hace mercado en su casa. Yo creo que es indolente con el pequeño transportador. Pero decir que el alza del transporte se transmite automáticamente al precio de los alimentos, eso es un chantaje. Totalmente cierto. No, totalmente le puede cierto. le puede mostrar yendo hoy a Corabastos cómo están los precios y cómo estaban ayer. Y le juro que subieron porque además se hace mucho de especulación. Es decir, puede que no haya subido inmediatamente, pero como saben que hay unos bloqueos y que los economistas saben que esa transmisión no es inmediata y que Colombia ya tiene mucho importado de otro lado. El gobierno. Es decir, eso ya no es. ¿Y dónde llegan los importados? ¿Los importados por dónde llegan? Depende de lo que importes. El gobierno tiene una papa caliente que ellos mismos crearon. Y hoy todas estas consecuencias las estamos viviendo. Discúlpeme que los interrumpa, porque son las 7:02 y tenemos que ir a la pausa chiquitita para darle la actualización a los colombianos.